Muy buenas tardes aquí en el programa de Planeta 2013 con nuestro programa Nueva Mujer. Y muy contentas de haber regresado aquí en este espacio y de nueva cuenta aquí Pili y yo juntas. Así que bueno, bienvenida Pilar, otra vez mi amiga, mi socia, mi hermana. Así que vamos a hablar de un tema súper interesante para todas las mujeres, hombres, para las parejas, para los jóvenes, para nuestros viejos, para todos. Y está titulado Los misterios del deseo. ¿Qué tanto tenemos que hablar del deseo? ¿Qué tanto es el misterio? ¿Cómo aumenta el misterio, el deseo en las parejas? Y bueno, bienvenida Pili. Muchas gracias. Vamos a hablar de muchas cosas, nos van a faltar, como siempre, tiempo, pero trataremos de hacerlo más concreto y que puedan ustedes llevarse de este programa algo bello, algún aprendizaje que puedan ustedes aplicar ahí en sus parejas. Y me gustaría muchísimo como hablar, porque las preguntas claves, Pili, es cómo el misterio realmente, la curiosidad, la sorpresa, aumenta muchas veces el deseo. Y por otra parte, que aquí es una experta, Pili, de veras en toda esta parte de historia, de lo que es los polos, como el yin y el yang, y quisiéramos empezar hablando de cómo se creó, ¿no? La creación, digamos, como del Big Bang, el gran orgasmo cósmico, ¿no? Y cómo hacemos esta parte del lo femenino con lo masculino y lo andrógino. Bueno, pues gracias, encantada de estar aquí. Gracias, Mach, por tus palabras, siempre lindas. Yo creo que en todas las culturas se ha expresado de diferentes maneras la explosión o el acto de la creación como un acto de amor, de un quién o de un alguien o de un qué, no sabemos qué. Incluso dentro del materialismo se habla de eso, de la explosión científica del Big Bang o de partículas de carbono y una serie de cosas, y después eso, que es una unidad concentrada, como si se concentrara en un rayo láser todo el potencial, como en una semilla, que después se explota, se convierte en una multiplicidad. Y de allí tenemos todos los atributos de lo que antes era la unidad. Y se expresa en India, se expresa en Persia, se expresa en Egipto, se expresa en Grecia, se expresa en China, se expresa en todas las culturas, también prehispánicas, de diferentes maneras, ¿no? Y el caso es que vivíamos en una unidad en donde nos sentíamos absolutamente completos, integrados, sin carencias, abundantes, plenos, y de pronto en esa explosión para crear, en ese acto de amor, en esa explosión, se crea esta multiplicidad, y entonces, como si fuéramos unos átomos volando en el vacío del universo, intentamos regresar al origen de la unidad y anhelamos siempre la completud y al otro, en el caso de los seres humanos. Claro, el encuentro con el otro. El encuentro con el otro, precisamente por ese anhelo de regresar al origen de la unidad. Claro, como esa fusión para regresar. Siempre hay un anhelo, ¿no? Siempre en todas partes de la pareja estamos anhelando precisamente esto que dices. Así es. Así es. Y entonces, bueno, la conexión profunda, ¿no? Exactamente. Ese entretejido que hacemos. ¿Y qué hace que busquemos la unidad? Pues el siempre estar carentes. Claro, ¿no? Como que nos sentimos carentes, nos sentimos en falta. Y entonces el amor surge de esa necesidad de completitud. Así es. Porque si viviéramos realmente en la unidad, el amor tal vez no existiría. Porque entonces no habría un deseo de ir hacia el otro. Exacto. Entonces lo maravilloso del amor es esa carencia que me mueve hacia buscar el otro y verme en el otro como un ser sagrado, y en un primer momento intentar completarme con ese otro. Así es, así es. Esa es la gana, ¿no? La gana, y precisamente es el deseo. Es ese deseo de estar conectada continuamente. Por eso hay muchos problemas también, porque en ese deseo y en ese anhelo de estar siempre en esa fusión, en ese estar complementarios, luego cuando nos falta esa parte, nos hacemos, pareciera que es como dependientes, y aquí hay que diferenciar muy bien el deseo de tener al otro con empezar a depender del otro para que yo exista.
¿no? Sino es ver al otro, que me proteja, que me vea, que sea un espejo de mí mismo, Exacto. para que haya ese círculo continuo de lo que somos como pareja, ¿no? Sí, cuando nacemos estamos dentro del vientre de la madre y estamos en una unidad total. Amorosa. Nacemos y en ese momento sentimos la carencia, la falta, y todo el intento es regresar al vientre materno, ¿no? A lo seguro, a lo contenido, a lo calientito, a lo cálido. Y entonces empieza nuestra jornada. Empieza la jornada en donde nos sentimos solos y necesitamos buscar al otro para completarnos. El hecho es que siempre estamos en una dependencia del otro mientras somos jóvenes, y es necesaria, es obligatoria, ¿no? Depender, y en el transcurso de la vida te das dando cuenta que el otro ha servido de espejo, de referencia, de marco, de escalera para crecer, sí, ¿no? Sí, porque a partir del crecimiento con el otro es como vamos surgiendo para ser mejor de lo que somos, ¿no? A través del otro, a través de la mirada del otro, yo existo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que acabas de decir, me parece muy interesante, porque finalmente, cuando estamos formándonos y empezamos a experimentar en la adolescencia al otro, ya no como competencia, sino ya queremos como ese compañerismo, hay esta gana imperiosa y además sexual, es un impulso sexual que nos hace para poder sobrevivir, para poder tener luego una supervivencia de la especie, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo sabemos todos. Pero en la madurez, que es de las cosas que nos interesa hoy también platicar, ¿cómo hacemos para que a partir de tener muchísimo tiempo con nuestra pareja, que ya tenemos una relación de años, una relación más duradera, o queremos que sea más duradera, cómo hacer que persista, Pili, ese deseo? ¿Cómo hacer que siempre tengamos la gana de estar con él o con ella? No nada más para complementarnos y para hacer esa unidad, porque es una unidad, porque hay momentos, no siempre, es momentáneo, o sea, no puede estar siempre pegados como amalgamados, porque entonces se hace confluente la relación y nos perderíamos en el otro. Lo que sí vale es en esta parte de la completitud que hablas, del yin y el yang, de este ser andrógino. Me encantaría que hablaras un poquito para las personas que están aquí escuchándonos, ¿qué es este andrógino que es maravilloso? Porque creo que es la esencia de lo que es la pareja, es como el principio, como el origen. Bueno, déjame regresar un poquito. Cuando nacemos y estamos en el vientre materno, estamos en la unidad y en plenitud, no necesitamos nada. Naces, se rompe la simbiosis, y entonces entramos en una soledad de intentar regresar al origen. Y entonces vemos nuestra piel, que es una frontera, un límite, ¿sí? En donde ya hay un tú y un yo. No. Entonces empieza la jornada de vida, y el hombre tiene integrado esencialmente la sexualidad como condición de posibilidad para ir al otro y fundirse en el amor y recordar el origen. O sea, el sexo en amor es el recuerdo de la unidad. Y entonces cuando nosotros tenemos una pareja, lo que nos junta es, bueno, la química, el deseo sexual, además de, ojalá que fuera también otro tipo de cosas, que de veras sirvieran de espejos limpios y transparentes para la persona. Pero el hecho es que en el camino uno tiene que empezar a construirse una unidad interna para no estar en la carencia y en la necesidad y en la dependencia de completarme a través del otro. Claro. Sí, es bien paradójico, porque el otro sí nos sirve como espejo y también para completarnos, porque aprendemos del otro, de los otros. Pero también para esa diferenciación. Claro, porque si no, no somos, ¿cómo podemos ser nosotros sin esa diferenciación? Exacto. Entonces, yo tengo que empezar a completarme a mí misma y a crear y a construir mi propia unidad interna para no estar siempre en ese anhelo doloroso. Sino es un anhelo de que yo quiero estar contigo porque te amo, pero no porque te necesito, ¿no? Exactamente, eso es un poquito choteado, pero es cierto, no te necesito, no puedo estar en función de ti y ni puedo hacerme cargo de ti, sino es en ese baile, es un baile, es como ese tango, tú vas pasos, yo voy pasos, porque si no, tomamos ventaja con el otro y el otro con nosotros. Exacto, es esto redundante de que ya todos sabemos de lo de la media naranja y la naranja completa, ¿no?
Entonces, si realmente somos nada más medias naranjas, entonces siempre vamos a estar necesitando la otra media naranja para sentirme completo. Así es. Pero si realmente yo trabajo en la vida con mi sexualidad, con mi espiritualidad, con mi abundancia en el mundo y con las cosas de la tierra, con mi trabajo, entonces yo ya una naranja completa, pues me puede acompañar muy rico de la otra naranja, pero sin esa dependencia de que si no estás, me muero. Sí, si no sería nada más una partida, estoy incompleta totalmente, es como escindida de ser completos para estar con todo mi ser completo, todo mi mejor yo, todo lo que yo tengo, mis fortalezas, mis carencias, mis limitaciones, pero también con tus carencias, tus limitaciones, ¿no? Y ese es el encuentro, ese es el encuentro. Ese es el encuentro, y entonces, a través del otro, en este caso, el sexo opuesto, yo como mujer, traigo a mí, aprendo las características masculinas que el otro, por ser biológicamente varón, me enseña. Entonces, yo las integro, aprendo, y yo en mí, entonces, finalmente o idealmente, me convierto en un ser andrógino. Entonces sí empezamos con el andrógino, porque entonces yo siendo mujer y expresando mis características femeninas, aprendo y traigo a mí e integro esas características masculinas que me faltaban, pero ya no me faltan porque ya las aprendo. Exactamente, eso es lo interesante, Pili, lo de la parte del ser andrógino. ¿Nos podrías decir un poquito más de lo que es el andrógino en esta completitud de que estábamos hablando, de lo femenino y de lo masculino? Sería muy interesante que acatáramos un poquito esto. La palabra es griega. Y andros quiere decir varón, y gine quiere decir mujer o femenino, de donde viene vagina, de donde viene virgen, incluso. Virgen, ginecológico. ¿Sí? Y andros, bueno, andropausia, Alejandro también viene de allí. Entonces, andrógino quiere decir que esa persona tiene la capacidad o la habilidad de integrar y de manejar perfectamente sus energías masculinas y femenina en una danza, ¿no? Ya tiene integradas ambas, entonces es un ser absolutamente completo, que es, digamos, que en esa dirección tenemos que ir, claro. Es como nuestra meta a alcanzar, que es un decir, es un trabajo de toda la vida. ¿No? Primero hay que empezar a conocerlo, ¿no? Y de pronto empezar a indagar, investigar, explorar de dónde todo esto viene, si realmente quieres hacer esa unión, ese encuentro y esa unidad con tu pareja, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Sí, eso es importantísimo. Hay hombres que son empresarios y se van de traje y tienen su maletita y son muy, muy hombres, muy protectores. Normalmente no se llevan bien con los niños y son serios, como muy en su papel de hombres proveedores serios, y etcétera, que accionan, ¿no? Y que tienen acciones todo el tiempo, de buscar los objetivos muy puntuales, ¿no? De ir hacia una meta, un objetivo, y todo lo que se hace es cumplir con eso. Sí, toman muy masculina. Es muy masculina, toman iniciativas, van, proveen, protegen, etcétera. Y de pronto, en algún momento de la vida, a lo mejor en donde se hacen abuelos, empiezan a tirarse al piso, se quitan la corbata y juegan carritos con el bebé, o se pueden despeinar porque la niña les empieza a poner ligas en los pelos, o los pintan, ¿no? O los pintan a los abuelos, y los hijos o la mujer dicen, ¿qué le pasó a este hombre que había sido tan rígido o había seguido un papel? Y de pronto se derrite y se convierte con ternura, y toca la ternura y puede abrazar o cargar a un bebé y empieza a jugar con esa parte femenina de ser más receptivo, ¿no? De acercarse más a los niños y de integrar todo lo que mientras él estaba en un rol no podía integrar en su vida. No se lo permitía porque no le convenía. No se permitía. No se lo permitía porque así se estaba exigiendo. O sea, la sociedad y la cultura a veces nos exige cumplir con esos roles y tenemos miedo a tocar precisamente esto, ¿no? La ternura, el amor a sí mismo, cómo nutrimos, cómo jugamos, toda la parte creativa. Y entonces empiezan a ir también a algunas reuniones en donde se encuentran otros hombres maduros y empiezan a soltar el rol de proveedor, a lo mejor empiezan a salir del trabajo y a tocar un poco la tierra, a lo mejor se meten a clases de yoga o de cerámica, o empiezan a pintar. Guitarra, toda la parte de las artes creativas. Entonces empiezan a tomar toda esa parte divertida que a las mujeres normalmente se nos da y ellos los empiezan a en esta segunda mitad de la vida. Claro. Y al revés, en lo femenino, digamos que una mujer se queda viuda.
a los 40. Uy, cuando había sido dependiente toda la vida. Había sido dependiente, no había ido al banco, había estado cuidando a los niños y haciendo la comida, y de pronto muere el hombre y la vida la pone en donde tiene que tomar iniciativas, ser la proveedora, tiene que ir al banco, tiene que ir a pedir trabajo. Así es. Exactamente. Y ahí la vida la empuja a contactar con su energía masculina, que ella no había podido actuar porque había alguien que tomaba toda esa energía y no le era accesible a ella, ¿no? Pero ahí están dentro las dos. Y entonces, ahí están dentro de la pareja las dos, pero uno normalmente actúa una y el otro actúa la otra. En el momento en que se dan ciertas circunstancias de la vida en donde te cambia el rumbo, empiezas a darte la oportunidad de integrar las otras, aunque pareciera doloroso al principio, ¿no? Claro, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a lidiar con esas dos energías dentro de mí? Porque lo más lindo, como lo que platicamos hace ratito, es que el otro empieza a descubrir su energía femenina, empieza a experimentarla, descubrirla y actuarla, el hombre, y de pronto, qué increíble que desde ahí yo me puedo conectar con él. Y cómo él se puede conectar de su lado masculino, que está muy diseñado, muy fortalecido, y se contacta con mi parte masculina. Y entonces tú le diste la oportunidad como mujer de él verse a través de ti y recordarle, oye, puedes también tener esto que a Marcela la hace tan característicamente femenina, ¿cómo no es que yo también puedo integrar eso a mi manera, con mis propias características masculinas, integrando esa información que tú le estás dando al otro? Así es. Para completar. Y hay una combinación, que eso es lo rico, porque ahí hay muchísima riqueza, ¿no? Esas combinaciones de que, como tú dices, me estás ofreciendo, me estás dando un regalo para verme yo esas partes que estaban ocultas, yo verte las tuyas que estaban ocultas, y de pronto hay muchas maneras de poder encontrarnos, desde mi feminidad con tu feminidad, desde mi masculinidad con tu masculinidad, y desde mi feminidad a tu masculinidad, y tu masculinidad a mi feminidad. Es esos cruces que estamos haciendo, esos intercambios energéticos constantemente para ser más completos. Y fíjate que también estoy pensando que, por ejemplo, un hombre de la tierra, un hombre que nació hombre, varón, y que es educado en un contexto muy masculino, de pronto tiene un trabajo de agricultor. Se va a la tierra, siembra, riega, cosecha, saca la fibra, hace canastas, y él, sin dejar de ser varón, está aprendiendo de una energía femenina que no es necesariamente a través de una mujer, sino de la tierra, que también es femenina. Que es femenina. O una mujer, también en otro trabajo, que siendo muy masculino, las circunstancias de la vida, aunque no tenga un hombre junto, pero esté creándose o construyéndose a partir de una situación que le requiera contactar con la energía femenina, la puede traer a su vida. O sea que no es solo el otro, sino todo en el universo tiene una características masculinas y femeninas, como la luna y el sol. Como la luna y el sol, todas las partes de la dualidad, porque finalmente es una dualidad y eso es la danza de todos los opuestos, ¿no? Que esa danza, esa parte como relativa, quitar de lo absoluto, que éramos en la fusión con el ser superior, y de pronto llegar aquí para ser diferentes, que esa es la maravillosa de la pareja, poder amarte desde la diferencia. Eso. ¿Sí? Eso. Poder, no podemos de tal manera perdernos en el otro, en lo que decías de las barreras, nuestras fronteras, y saber que tú eres tú, yo soy yo. Pero en el contacto del amor, que vamos a hablar la siguiente cápsula, vamos a hablar precisamente de cómo hacer lo posible en la parte simplemente sexual, ¿sí? Que ahí es una fundición, te alimentas, te nutres del otro para que cada quien luego vuelva otra vez con su propia individualidad y en su propia diferenciación, ¿no? Con todas esas características femeninas y masculinas que pareciera que se mezclaron cuando se hicieron el amor. Entonces, bueno, pues seguimos en breves momentos. Aquí sean con nosotros en Nueva Mujer.